Una mañana que parecía tranquila, pero nadie sabía que sería el inicio de una separación inevitable. La maleta yacía en silencio en la esquina de la habitación. El sonido de la cremallera se clavó como un corte en el corazón de Thieu Nu. Afuera, el viento silbaba por la ventana y arrastraba las palabras de la madre de Truong: valóralo, porque puede que estas sean las últimas horas. Y Truong, el hombre que parecía fuerte, se quedó inmóvil en la frontera entre el deber y el amor. Nadie imaginaba que ese viaje cambiaría para siempre el destino de los tres. ¿Es solo un viaje de trabajo o el comienzo de una tragedia sin retorno? No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas emociones. La tarde antes de la despedida, decidieron salir de la casa cargada de tensión y cruzar el camino polvoriento hacia una pequeña pradera. Allí el viento rozaba la hierba seca y el cielo era tan azul que el aliento se volvía lento. Todo estaba extrañamente en calma, y justo por esa calma empezaron a aflorar las cosas reprimidas. Por primera vez después de semanas, Thieu Nu relajó los hombros. Sus pasos se hicieron más ligeros al ver la hierba mecerse. Una rara sensación de seguridad se coló dentro como una manta fina sobre las heridas del corazón. Pero cuanto más tranquila se sentía, más temía no poder volver al ritmo inestable que la esperaba. El silencio de ese lugar no era solo paisaje, era una invitación a quedarse una prueba para una voluntad ya cansada. Para Truong, entre el golpeteo de la lona con el viento, volvieron de golpe recuerdos de infancia, pastoreando búfalos y vacas tardes, con nubes rojas, olor a paja fresca, cometas pequeñas como motas en el cielo. Aquella sencillez despertó un miedo hondo, miedo a perder lo más puro de sí mismo, miedo a que el viaje de trabajo fuese el hilo invisible que lo arrastrara lejos de... Lo importante todavía no tenía nombre. Él miró el tramo de hierba delante como una línea divisoria, de este lado una paz frágil, del otro el torbellino del deber. El sol bajaba y las sombras de ambos se estiraban sobre la ladera. No hubo palabras, solo una decisión, formándose en silencio, una decisión capaz de cambiar el rumbo de sus vidas, justo antes de que la noche cubriera la pradera. El miedo de Truong no empezaba con el viaje de trabajo, sino con una vieja herida, el recuerdo del padre que zarpó y desapareció en una isla lejana. Ese fantasma salió del pasado y cubrió el presente, susurrando sobre la posibilidad de no volver, sobre el riesgo de que un niño creciera sin recordar el rostro de su padre. Thieu Nu lo entendía, aunque el corazón le dolía, porque el tiempo ya se contaba. En horas intentó mantener la respiración serena, puso el futuro y la carrera de él en la balanza, y aceptó perder por su lado. Los dos desearon en silencio que el tiempo se detuviera, que aquel atardecer quedara suspendido como un marco de vidrio intacto. De pronto el destino se detuvo un instante. Llegó la noticia de un problema con el vuelo, y el horario se movió a mañana, una rendija mínima en la maquinaria fría de la vida. En esa rendija, la felicidad más pequeña alcanzó a brotar. Truong abrazó a su hijo, rió con él, corrió por la hierba, como si quisiera marcar más fuerte un recuerdo para un mañana incierto. Dui gorjeaba de alegría. Sus pisadas sobre el césped sonaban como un reloj marchando hacia atrás. Thieu Nu se quedó al borde de la escena con la mirada encendida de esperanza, pero en guardia ante la preocupación. Sabía que cada latido extra de alegría se paga con una separación más honda. La noche cayó muy despacio, pero lo suficiente para dejar una pregunta. ¿Cambiará algo el amanecer de mañana o solo tensará más la cuerda de la espera? La calma se hizo añicos sin aviso.
El timbre del teléfono cortó el aire recién aclarado. Truong miró la pantalla brillante y contestó. Al otro lado estaba el conductor Nam, confirmando que ya había llegado al punto de encuentro. Una frase breve, un respiro corto y luego el sonido. La conexión se cortó, dejando un vacío pesado como una piedra en el pecho. Él se inclinó para abrazar a Dui. El olor del cabello de su hijo mezclado con el sol de la tarde lo llevó justo al lugar donde su corazón quería quedarse. Pero en sus ojos, el borde de la calma ya empezaba a derrumbarse. El deber tiraba hacia un lado y la familia lo retenía hacia el otro. En un instante, años de esfuerzo, planes de ascenso y citas con socios se alinearon como estatuas al borde del precipicio. Al otro lado estaba el cuerpecito en sus brazos y la mujer que intentaba mantener la calma frente a la ola de la separación. El corazón pasó a cámara lenta, tendones tensos, aletas de la nariz, vibrando una mirada que tocó de lleno el viejo miedo. Y entonces, como si encendiera un interruptor que llevaba mucho esperando, decidió. Volvió a llamar, su voz grave y firme. Cada palabra parecía grabarse en la superficie del destino no se irá. Eligió a la familia, dejó a un lado la carrera y cortó de golpe la única cuerda que lo estaba arrastrando lejos de quienes ama. En ese instante de veredicto, los hombros de Truong bajaron un poco como si se quitara una armadura. Thieu Nu contuvo el aliento. En sus ojos se encendió un destello raro, el de quien acaba de recibir más tiempo. Dui gorjeó en los brazos de su padre, sin entender que la historia de una familia acababa de cambiar de rumbo. Pero el alivio no alcanzó a tocar tierra. El césped vibró levemente, el viento cambió de dirección y el espacio pareció encogerse antes de estallar en un ruido difícil de nombrar. La desgracia llegó de forma inesperada, un tajo invisible rasgó la paz recién remendada. Desde ese segundo, todos los planes recién puestos en el estante cayeron obligados a la espera del dictamen del destino. El destino giró de golpe brusco. En el hueco entre dos respiraciones, una sombra pasó disparada. Una mano áspera arrancó el teléfono prueba de la elección recién grabada en el destino. Todo ocurrió tan rápido que el sonido no alcanzó a nombrarlo. El brazo de Truong fue tironeado. La muñeca se torció y una punzada aguda. El dolor subió hasta el hombro. Truong titubeó. La vista se oscureció medio segundo y luego el instinto se impuso al dolor. El teléfono no era solo un objeto, era la promesa que acababa de brotar. Se lanzó a la persecución aún con el tobillo quizá esguinzado. Su zancada era coja, pero no cedía. Delante el ladrón zigzagueaba entre parches de hierba y suelo pedregoso, su cuerpo hecho una mancha negra que se estiraba hacia el sendero. La distancia se encogía y se alargaba deformada por la adrenalina. Cada vez que el pie izquierdo tocaba tierra, el latigazo golpeaba como un mazo, pero la única idea que lo mantenía en pie era recuperar el hilo frágil que unía su vida con la familia. Detrás, el jadeo del tiempo. Adelante la espalda con la camisa desordenada del ladrón, un blanco en movimiento que desafiaba su determinación. De pronto todo se quedó rígido. El ladrón se clavó en seco en un claro giró y sacó de la cintura un trozo de metal helado. El aire se densificó, el viento se volvió áspero, como si a la pradera le hubieran vaciado el color. La distancia entre ambos se redujo a una línea invisible. Truong frenó de golpe el pecho martillando. El instinto decía que cualquier gesto de más podía ser el punto final. Mantuvo la mirada firme, la espalda empapada, las yemas de los dedos temblando apenas por la tensión muscular y por el cálculo. Enfrente la boca negra del arma
Apuntaba directo fría como un veredicto suspendido. Un silencio inmenso se tragó el viento. En ese hueco parpadearon trozos de memoria, la mejilla sobre el pelo de Dui, la mano de Thieu Nu, conteniendo el miedo, la decisión recién colocada en el umbral del futuro. Truong entendió que la elección de quedarse ya no estaba sobre la mesa, sino colgando del dedo del otro. La razón exigía calma. El corazón gritaba por aferrarse a lo más importante. El tiempo se estiró hasta el infinito dentro de un pestañeo. La tensión se alzó vertical como un acantilado. El ladrón tensó el cuerpo, apretó los hombros, la mirada turbia. Su postura vacilaba entre apretar el gatillo y retroceder. Truong bajó el centro de gravedad hacia los talones, listo para ambos desenlaces: apretarse en un nudo o estallar. Cada latido se volvió un tambor marcando la hora de vida o muerte. Y justo cuando la primera ráfaga rozó el cañón del arma, dejó un corte cruel. ¿Será el precio de elegir a la familia una pérdida más terrible que la carrera? ¿O el destino aún le abrirá una salida estrecha para volver de verdad junto a quienes ama? La cuerda entre la vida y la muerte siguió tensa sobre la pantalla, a la espera de un amanecer que quizá no sea apacible.